Lucas capítulo 16. Y dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y éste fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Y le llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí: ¿Qué haré? Que mi señor me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar tengo vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando fuere quitado de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi señor? Y él dijo: 100 batos de aceite. Y le dijo: Toma tu obligación y siéntate presto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿Y tú, cuánto debes? Y él dijo: 100 coros de trigo. Y él le dijo: Toma tu obligación y escribe 80. Y alabó el señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, porque los hijos de este siglo son en su generación más prudentes que los hijos de luz. Y yo os digo: haceos amigos con las riquezas de maldad, para que cuando éstas falten, sean recibidos en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran avaros y se burlaban de él. Y les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios, es abominación. La ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado, y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Pero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra que frustrarse una tilde de la ley. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y deseando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y le dijo a Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Mas ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a nosotros. Y dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: A Moisés y a los profetas tienen, oigan a ellos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se enmendarán. Mas él le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Lucas capítulo 17. Y a sus discípulos dice: Imposible es que no vengan escándalos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera si una muela de un molino de asno
le fuera puesta al cuello y le lanzaran en el mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti diciendo, me arrepiento, tú le perdonarás. Y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. ¿Y quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, que vuelto del campo le diga luego, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice antes, adereza que cene, y arremángate, y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come tú y bebe? ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os es mandado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se derribó sobre el rostro a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con observación, ni dirán, helo aquí, o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y dijo a sus discípulos, días vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí, o helo allí, no vayáis, ni lo sigáis. Porque como el relámpago que resplandece de la región de abajo del cielo, resplandece en lo que está debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Mas primero es necesario que padezca mucho, y sea reprobado de esta generación. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, maridos tomaban mujeres, y mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a todos. Como esto será el día que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día, el que estuviere en el terrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Cualquiera que procurare salvar su alma, la perderá, y cualquiera que la perdiere, la vivificará. Os digo que aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado, y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, y la otra será dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado, y el otro será dejado. Y respondiendo le dicen, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allá se juntarán también las águilas. Lucas capítulo 18. Y les dijo también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo, había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda,
la cual venía a él diciendo, «Defiéndeme de mi adversario». Pero él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, «Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, todavía, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela». Y dijo el Señor, «Oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no defenderá a sus escogidos que claman a él día y noche, aunque sea longánimo acerca de ellos? Os digo que los defenderá presto. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra?». Y dijo también a unos que confiaban en sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo, en pie, oraba consigo de esta manera: «Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno lo de 2 comidas cada sábado, doy diezmos de todo lo que poseo». Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: «Dios, sé propicio a mí, pecador». Os digo que éste descendió a su casa más justificado que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y traían a él los niños para que los tocara, lo cual viendo los discípulos les reñían. Mas Jesús llamándolos dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que cualquiera que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y le preguntó un príncipe diciendo: «Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna?». Y Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre». Y él dijo: «Todas estas cosas he guardado desde mi juventud». Y Jesús, oído esto, le dijo: «Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme». Entonces él, oídas estas cosas, se puso muy triste, porque era muy rico. Y viendo Jesús que se había entristecido mucho, dijo: «Cuán dificultosamente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque más fácil cosa es entrar un cable por el ojo de una aguja, que un rico entrar al reino de Dios». Y los que lo oían dijeron: «¿Y quién podrá ser salvo?». Y él les dijo: «Lo que es imposible para con los hombres, posible es para Dios». Entonces Pedro dijo: «He aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido». Y él les dijo: «De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna». Y Jesús, tomando aparte a los 12, les dijo: «He aquí subimos a Jerusalén, y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre. Porque será entregado a los gentiles, y será escarnecido, e injuriado, y escupido. Y después que le hubieren azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará». Pero ellos nada de estas cosas entendían, y esta palabra les era encubierta, y no sabían lo que decía. Y aconteció que acercándose él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, el cual, cuando oyó la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y los que iban delante le reñían que callara. Mas él clamaba mucho más: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Jesús entonces, parándose, mandó traerle así, y cuando él llegó, le preguntó, diciendo: «¿Qué quieres que te haga?». Y él dijo: «Señor, que vea». Y Jesús le dijo: «Ve,
tu fe te ha hecho salvo. Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, como lo vio, dio a Dios alabanza. Lucas capítulo 19. Y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos, y era rico. Y procuraba ver quién era Jesús, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirando le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y el Señor le dijo: Porque hoy ha sido hecha salud a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y porque pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Dijo pues: Un hombre noble se fue a una provincia lejos, para tomar para sí un reino y volver. Mas llamados 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: Negociad, entre tanto que vengo. Pero sus ciudadanos le aborrecían, y enviaron tras de él una embajada, diciendo: No queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Y vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dice: Está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Y vino el segundo, diciendo: Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Y también a este dijo: Tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro, diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio, tomas lo que no pusiste, y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: Mal siervo, de tu boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre recio, que quito lo que no puse, y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué no diste mi dinero al banco, y yo viniendo lo recibiera con el logro? Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina, y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a cualquiera que tuviere le será dado, mas el que no tuviere, aun lo que tiene, le será quitado. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos acá, y degolladlos delante de mí. Y dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de las Olivas, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, en la cual cuando entrareis, hallaréis un pollino atado, en el que ningún hombre se ha sentado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Y fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y desatando ellos el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus vestidos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y yendo él, tendían sus vestidos por el camino. Y cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de las Olivas, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo:
Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Entonces algunos de los fariseos de la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Y como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: Escrito está, mi casa, casa de oración es, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban qué hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso, oyéndole. Lucas capítulo 20. Y aconteció un día que enseñando él al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los príncipes de los sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué potestad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta potestad? Respondiendo entonces Jesús les dijo: Os preguntaré yo también una palabra. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Mas ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Si dijéremos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéremos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están ciertos que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde. Entonces Jesús les dijo: Ni yo os digo con qué potestad hago estas cosas. Y comenzó a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores, y se ausentó por mucho tiempo. Y al tiempo envió un siervo a los labradores, para que le dieran del fruto de la viña, mas los labradores le hirieron y enviaron vacío. Y volvió a enviar otro siervo, mas ellos a éste también, herido y afrentado, le enviaron vacío. Y volvió a enviar al tercero, mas ellos también a éste echaron herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando a éste vieren, tendrán respeto. Mas los labradores, viéndole, pensaron entre sí, diciendo: Este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Que no sea así. Pero él mirándolos dice: ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que condenaron los edificadores, esta fue por cabeza de esquina. Cualquiera que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre el que la piedra cayere, le desmenuzará. Y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola, mas temieron al pueblo. Y acechándole, enviaron espías que simularan ser justos, para sorprenderle en palabras, para que le entregaran al principado y a la potestad del gobernador. Los cuales le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no tienes respeto a persona, antes enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, entendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme un denario. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y lo que es de Dios, a Dios.
y no pudieron reprender sus palabras delante del pueblo. Antes, maravillados de su respuesta, callaron. Y llegaron unos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. Le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere, teniendo mujer, y muriere sin hijos, que su hermano tome la mujer y levante simiente a su hermano. Fueron pues 7 hermanos, y el primero tomó mujer, y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero. Asimismo también todos 7. Y no dejaron simiente, y murieron. Y a la postre de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿mujer de cuál de ellos será? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, mas los que son tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, cuando son hijos de la resurrección. Y que los muertos hayan de resucitar, aún Moisés lo enseñó junto a la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Y respondiéndole uno de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron más preguntarle algo. Y él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Y el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Así que David le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, poniendo por pretexto la larga oración. Estos recibirán mayor condenación.